contaba hace un ratito y va mucho en la línea de lo que hablamos hoy para jubilados, ¿no? La recibimos ahora sí a Florencia Marcarian, que está con nosotros. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Emi, muchísimas gracias. Un placer siempre estar con ustedes. No, gracias a vos por sumarte. Para nosotros también un placer tenerte en el programa. No un placer tener que hablar de esta situación de los jubilados, ¿no? Porque cada vez que hablamos siempre retomamos esta charla de la difícil situación que están pasando tantos jubilados en el país, ¿no? Y la verdad es que yo recibo cada vez más consultas con respecto a créditos. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema? Bueno, créditos para jubilados y pensionados, hubo una época que podríamos decir una época de gloria, Ujú. si así se lo quiere llamar, ¿no? Porque el ANSES daba esos créditos utilizando parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con unas tasas increíbles que no Sí. se podían encontrar en ninguna financiera, en ningún banco, ¿no? Sí, no, eran un golazo. Muchísima gente sacando 9%. créditos constantemente, ¿no? Era espectacular y mucha gente no lo usaba, justamente no lo usaban para salir, para darse un gustito, para las vacaciones, sino que la mayoría lo utilizaba para eh, refaccionar la casa, hacer algún arreglo que le faltaba, pagar las cuentas, y eso les permitía eh, saber, porque además había un simulador de cuotas, Ujú. uno podía elegir y ver cuánto le iban a descontar por mes de la jubilación. Era muy interesante, eso se dejó sin efecto, como bien saben seguro los jubilados y pensionados que nos Sí. están escuchando, y ahora sí hay posibilidad de obtener créditos, por ejemplo, con el Banco Provincia, con el Banco Nación, ofrecen de entre 5 millones y 10 millones, ¿no? Pero siempre hay que tener presente cuánto es lo que está cobrando, a, a cuántos meses lo va a sacar, a cuántos años en realidad. Ofrecen algunos bancos 60 meses, otros 72, Claro. y lo más importante es ver cuánto le van a descontar, cuánto le va a venir por mes, ¿no? Entonces, siempre saber con qué se van a encontrar, y más que nada que esas cuotas van en aumento, ¿no? Estamos en Argentina, esto Claro. funciona así, Tal ya cual. vivido. Aparte, en su momento, desde ANSES se había establecido que la cuota del crédito que tomaban no podía ser superior al 30% del haber jubilatorio, ¿no? No sé si esto funciona igual con los bancos o no. Me imagino que obviamente va a haber jubilados, no sé, por ejemplo, jubilados que tienen el haber mínimo que quizás no van a poder acceder a esos créditos, ¿no? Porque no les da quizás la cuota para pagarlo. Exactamente, no es que un jubilado de la mínima vaya a poder acceder a los 10 millones, por ejemplo, que ofrece el Banco Comafi Claro. para jubilados y pensionados. Tienen tasas fijas, sí, pero bueno, no estamos hablando de tasas del 29%, claramente. Ahora, estamos justamente viendo que cada vez se sacan más créditos para llegar a fin de mes, ¿no? Lo que comentábamos Sí. hace un ratito. ¿Cuáles son esos riesgos? O sea, según tu experiencia y que seguramente has tratado con muchísimos jubilados, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos hoy por hoy para un jubilado para poder sacar un crédito, ¿no? ¿Cómo los asesorarías? ¿Cuál es el consejo principal? En la época de los préstamos del ANSES, que hablamos de esta tasa preferencial, Sí, prácticamente era maravilloso. Los que habían sacado el primer crédito, cada vez que los iban aumentando esos créditos y les iban dando un mayor acceso, los jubilados que ya habían sacado y los pensionados que ya habían sacado un crédito volvían a sacar otro sin haberlo terminado para poder pagar y para poder tener el dinero suficiente para llegar a fin de mes. Entonces, no es que uno no pueda sacar un crédito, ujú, sino que hay que analizar cuáles son sus posibilidades, ¿no? Si uno está sacando un crédito para llegar a fin de mes, es poco probable que uno pueda pagar al mes siguiente claro. eh, las cuentas, ¿sí? Asesorarse en el caso de ser posible, y también está pasando mucho que no quieren pedir ayuda a algún familiar, a Ujú. algún hijo, porque les da vergüenza a veces, Sí, ¿no? sí, me imagino. Pero por favor, eh, cuánto mejor pedir la ayuda a algún hijo, ¿sí? Algún familiar que ustedes sepan que no van a tener inconvenientes, que estar pidiendo a alguna entidad financiera, ¿no? Para que no pase esto, sacar un crédito y ver que a fin de mes del otro mes uno no llega, tener que pedir otro, ir a otra entidad, porque ya en la misma entidad no le van a dar, no es Claro. como una balance, ¿sí?
Es Eh, como un círculo vicioso, se va haciendo una bola de préstamo en préstamo en préstamo. Digo, en ese caso, justamente, que me parece bien el consejo de buscar quizás la ayuda de un familiar, ¿no? Que sabes que no vas a tener por lo menos riesgo de ningún otro tipo de consecuencia. Y justamente eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué puede llegar a pasar si un jubilado saca un préstamo y después ve que no lo puede pagar? Porque digo, en muchos casos hay gente que sufre embargos, más allá de entrar en situaciones en el veraz, por ejemplo, pero ¿qué le podría pasar al jubilado en el caso de no poder afrontar esa cuota del préstamo? lo pueden embargar, se le van a embargar una parte del haber jubilatorio, ¿sí? Así que prácticamente no va a haber, o sea, si, no sé, por ejemplo, si cobra 100.000, no va a haber los 100.000, ¿sí? Le va a Claro. venir menos dinero y va a haber un concepto que va a ser el de embargo, Ujú, ¿sí? Lo pueden inhibir también, así que hay que tener cuidado, sobre todo si uno tiene bienes, o si vive solamente con ese haber, ¿no? Hay gente que tiene un haber ujú. jubilatorio, de pensión, o los dos, y sigue trabajando y tiene otro ingreso y quizás no tiene inconveniente y puede ir adelante con el crédito. Pero por lo menos el 20% de la jubilación se lo van a embargar, ¿sí? Bien. Y So- es un dinero considerable cuando uno está con problemas económicos. Esto también, creo yo, se debe a una falta de educación financiera que es tan importante, sobre todo en un país como el nuestro. Totalmente. No solamente educación financiera a los jóvenes, a los más chicos, sino educación financiera para los adultos que no la hemos tenido. No, totalmente. Además, sobre todo en una época que es bastante distinta quizás a otros momentos que pueden haber estado mejor. Digo, hoy por hoy hay un montón de jubilados que quizás los más grandes fueron de esas generaciones que pudieron llegar a tener su casa. Pero hay muchísimos que no y que siguen alquilando también. Entonces digo, esa educación financiera falta mucho en la Argentina, ¿no? Y mucha gente que termina alquilando pensiones porque no les alcanzan para un departamento, para una Ujú. casa, y que igual tienen problemas, y sin comentar, ¿no?, los mismos problemas que se dan en ese tipo de hospedajes, no por el hospedaje en sí, ¿no? Pero ha Claro. habido situaciones, por lo que hemos escuchado nosotros acá, que comentan quienes vienen para mejorar el haber, bueno, que han tenido situaciones poco agradables o que no les quieren renovar esa habitación porque no le van a poder hacer frente con el aumento. Sí hay aumentos que van por encima de la inflación, lamentablemente, y sí hay una crisis habitacional con una parte, como bien decía Semi, y con una parte de los jubilados y pensionados, porque si bien hay muchos que pudieron tener acceso al propio hogar, hay gente que no tiene esa situación. Bueno, es que aparte, si yo me pongo a pensar en los futuros jubilados, creo que la gran mayoría puede que esté alquilando, ¿no? Esperemos, sí, que esa situación mejore. Yo no quiero ser pesimista, pero bueno, vos, y como para ir terminando, así no te saco tanto tiempo, mencionabas recién justamente que hay un montón de aumentos que van por encima de la inflación, por más de que la inflación vaya bajando. Y justamente el aumento que les toca a los jubilados es únicamente en base al índice de inflación, se viene el 1,5 en julio. Exactamente, y hemos visto en el último tiempo que lo que más ha aumentado fueron los alimentos, que de todas formas hoy hay lugares que los están bajando, ¿no? Sí. Están Ujú. bajando los precios en indumentaria y están bajando los precios en alimentos, así que se ve que parte de esta sociedad entiende que la situación no está como para colocar aumentos por encima de la inflación. Los Claro. jubilados no le pueden hacer frente y los trabajadores les cuesta muchísimo, porque tampoco reciben un aumento salarial todos los meses. No, totalmente, totalmente. No, no acompaña del todo, por más de que veamos esa baja, ¿no? En los precios. Flor, ahora sí, como para ir cerrando finalmente, con respecto al bono, nosotros lo vamos a charlar en un ratito también, lo hemos repetido varias veces porque hay mucha gente que se quedó pensando, ok, el bono para jubilados va a subir a 110.000 pesos, ¿no? Pero bueno, la situación es muy distinta a la realidad. ¿Vos qué crees que puede llegar a pasar? Porque el gobierno dijo igual que lo iba a vetar, ¿no? El gobierno, exacto, dijo que lo va a vetar, tiene la media sanción en diputados, falta que se pronuncie el Senado y lograr que con los votos que haya no se lo pueda vetar. Ujú. Parece un poco difícil. Esta situación ya la vivimos, esto Sí, ya pasó y se vetó, ¿sí? O sea, no se dio lugar. eh,
a lo que se había propuesto Ujú. y pareciera que esto va a seguir el mismo camino, que es una solución igual parcial, ¿no? No, Porque totalmente. la reducción del 7,2% y el aumento del bono, que sí es importante llevarlo de 70 a 110, es una ayuda, ¿no? Y la extensión de la moratoria. Pero no es para dar falsas esperanzas, sino para saber que en caso de que no se apruebe, sí, porque es muy seguro que se vete, saber con qué herramientas uno cuenta. Bueno, con el caso de la moratoria, hay una moratoria que hoy sigue vigente Ujú. para todos aquellos que nacieron antes del 75, que pueden ingresar, que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993, desde que uno cumplió los 18 años hasta esa fecha, si Bien. no tuvo, lo puede comprar. Bueno, hay herramientas para poder avanzar, ¿no? Sí. Gente que hoy no cumple la edad jubilatoria, mujeres desde los 50, hombres desde los 55, que pueden ir comprando aportes antes de llegar a la edad jubilatoria, cositas que fueron quedando Ujú. y que van ayudando. Pero en cuanto al bono, por ahora, a seguir con el bono de 70.000 pesos. Bien, sí, está buenísimo aclararlo porque obviamente se prestó para mucha confusión y está bueno que la gente lo sepa. Ahora en un ratito también lo vamos a repasar. Y sobre todo saber también eso mismo, las herramientas de más que hay, ¿no? Para el que cumple esos requisitos, bueno, quizás poder acceder a esta otra moratoria es una buena posibilidad también. Flor, te lo agradezco muchísimo, fue un placer charlar como siempre con vos. Gracias por el tiempo, por la información para la gente, que es lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.